En este video, factorizaremos expresiones cuadráticas básicas en la forma ax al cuadrado, más bx más c, donde a es igual a 1, usando la gráfica de la correspondiente, o función cuadrática relacionada. Mirando las notas a continuación, si tenemos la función cuadrática y es igual a ax al cuadrado más bx más c, podemos escribir esto en forma de veces la cantidad de x menos r sub 1 multiplicado por la cantidad de x menos r sub 2, donde r sub 1 y r sub 2 son los ceros de la función cuadrática, donde los ceros son los valores de x que hacen que, y o el valor de la función sea igual a 0. Para determinar los ceros, determinamos las intersecciones horizontales, o intersecciones x, de la gráfica. Entonces, determinando las intersecciones horizontales de la gráfica, podremos escribir las expresiones cuadráticas dadas en forma factorizada. Sin embargo, cuando graficamos una función cuadrática en el plano de coordenadas, hay tres resultados posibles. Podemos tener dos intersecciones horizontales distintas como vemos en este gráfico aquí, donde x es igual a 3 negativos y x es igual a 2 positivos son ambos ceros de la función cuadrática. Y, por lo tanto, la función se puede escribir en forma de a veces la cantidad de x menos negativo 3 veces la cantidad de x menos 2, lo que simplifica a veces la cantidad de x más 3 multiplicado por la cantidad de x menos 2. O podemos tener una intersección horizontal que vemos en este gráfico. Observe cómo el gráfico toca el eje horizontal en x es igual a 4 negativos y luego se recupera. Cuando esto sucede, decimos que el cero de x es igual a 4 negativo es un doble cero, y permitimos que r sub 1 y r sub 2 sean 4 negativos, lo que nos da dos factores de x menos 4 negativos, que se simplifica a dos factores de x más 4 o la cantidad de x más 4 al cuadrado. La tercera posibilidad es no tener intersecciones horizontales. Cuando esto sucede, porque no hay ceros reales para la función ax al cuadrado más bx más c no tiene factores binomiales. Volviendo a nuestros ejemplos, para factorizar x al cuadrado menos 2x menos 8, analizando nuestro gráfico, necesitamos graficar y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. Ahora ya he proporcionado el gráfico aquí a la derecha, pero grafiquemos esto en una T84 y repase cómo encontrar las intersecciones horizontales en la calculadora gráfica. Presionamos y es igual para comenzar. Ingrese la función y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. Para comenzar, usemos la ventana estándar presionando SOM y luego 6. Esto establece la ventana estándar. Mientras veamos las intersecciones, no tenemos que ajustar la ventana. No tenemos que ver el vértice para calcular las intersecciones horizontales. Y podemos ver en el gráfico que tenemos una intersección horizontal en x igual a 2 negativos, así como x es igual a 4 positivo. Pero revisemos cómo calcularlos usando el menú de cálculo. Presionamos segundo, trace para el menú de cálculo y luego seleccionamos 2 para 0. Solo podemos encontrar un 0 a la vez. Encontremos la intersección horizontal a la izquierda. Observe cómo está pidiendo el límite izquierdo, debemos mover el cursor a la izquierda de la intersección horizontal o el 0. Que en este caso significa arriba. Digamos, aquí, presione entrar. Ahora está pidiendo un límite correcto. Movemos el cursor a la derecha del 0 o la intersección horizontal, que en este caso está abajo. Presione entrar. Cuando dice adivinar, presione entrar y podemos ver que el par ordenado para este punto es negativo 2,0 y, por lo tanto, el 0 es x es igual a 2 negativos. Calculemos el 0 a la derecha. Nuevamente, segundo, trace para el menú de cálculo, 2 para un 0. Necesitamos mover el cursor a la izquierda de la intersección horizontal más a la derecha. Estamos a la izquierda, pero acerquémonos. Digamos aquí, presione entrar. El límite derecho va a estar en este caso arriba. Digamos aquí, presione entrar. Cuando diga adivinar, presione entrar. El par ordenado para esta intersección horizontal es 4,0, y por lo tanto el 0 es x igual a 4. Grabemos esto en el gráfico. Y ahora, para escribir la expresión dada en la forma a veces la cantidad de x menos r sub 1, multiplicada por la cantidad de x menos r sub 2, sabemos que el coeficiente de x al cuadrado es 1. R sub 1 igual negativo 2. Y r sub 2 igual positivo 4. No importa qué 0 es r sub 1 y qué 0 es r sub 2. Entonces ahora tenemos una vez la cantidad de x menos r sub 1 es x menos 2 negativos. Y veces la cantidad de x menos r sub 2 es x menos 4.
Simplificando, podemos dejar el 1, x menos negativo 2 simplifica a x más 2. La forma factorizada es la cantidad de x más 2, multiplicada por la cantidad de x menos 4. Para el segundo ejemplo, tenemos la expresión x al cuadrado menos 8x más 15. Para factorizar esto gráficamente, graficamos y es igual a x al cuadrado menos 8x más 15. Y de nuevo, ya tengo el gráfico aquí, pero vamos a seguir y graficarlo en la TI-84. Entonces presionamos y es igual, borramos la función existente e ingresamos x al cuadrado menos 8x más 15. Ya tenemos la ventana estándar, así que simplemente presione Graph. Y nuevamente podemos ver que las intersecciones horizontales ocurren en x es igual a 3 y x es igual a 5. Debido a que son tan fáciles de determinar, no volveremos a pasar por el proceso de cálculo. Registremos esta información en nuestro gráfico. Tenemos una intersección horizontal en el par ordenado de 3,0, y el otro en 5,0. Entonces, para escribir la expresión dada en la forma a veces la cantidad de x menos r sub 1, multiplicada por la cantidad de x menos r sub 2, ahora sabemos que a, el coeficiente principal es 1. Dejemos que r sub 1 sea igual a 3. Y r sub 2 es igual a 5. Lo que significa que podemos escribir la expresión dada como una vez la cantidad de x menos 3 veces la cantidad de x menos 5. Simplificando, podemos dejar el 1. La forma factorizada de x al cuadrado menos 8x más 15 es la cantidad de x menos 3, multiplicado por la cantidad de x menos 5. Lo bueno de la factorización es que siempre podemos determinar este producto para asegurarnos de obtener la expresión original. Espero que hayas encontrado esto útil.